Bueno, muy bien. No, pues vamos a continuar, porque ni modo de estar esperándolos. A ver, ¿todos ya abrieron su archivo de militar? Sí, Sí, va a conectar hoy ay, compañero Elizabeth. Ay, Enrique Santiago. Enrique, sí. ¿No Sí, dice sabes? que no. No, no se va a conectar. Ah, bueno, muy bien. Bueno, pues ahí, que vean el video. Ok, entonces, ¿en qué nos quedamos? En la tabla de ANOVA y en la tabla, a ver por qué no funciona. Mm, fallas técnicas. A ver, vamos a ver. Ah, listo. Ok. Entonces, nos quedamos en la tabla de varianza, análisis de la varianza. Acuérdense que estamos viendo el tema de ANOVA y nosotros usamos el modelo general lineal dentro del menú ANOVA en militar. Recuerden que este modelo, este comando es el más completo. ¿Qué significa? Que prácticamente todo lo pueden resolver con ANOVA modelo general lineal sin necesitar el ANOVA One Way, el balanceado, el mezclado. Bueno, el General ANOVA no. Ese sí, ahorita lo vamos a ver al ratito. ¿Sí? Bueno, la prueba de igualdad de varianzas, pues no, porque esta es para varianzas. El ANOVA, recuerden que es una prueba de medias. Pero prácticamente el GLM, el modelo general lineal, es el... Ok, entonces, ¿qué vimos cuando da el Minitab de la tabla de ANOVA? Da la tabla de los p-values. Y recuerden que las variables vitales son las que tienen un p-value menor a 0.05. Estas que estoy señalando. Son hipótesis alternas. Eso significa que hay un cambio estadístico en la media. Estoy haciendo un breve resumen del miércoles. Entonces, si son hipótesis alternas, quiere decir que la media sí cambia significativamente. Eso las convierte en variables vitales. En cambio, las variables que tienen p-value calculado menor a 0.05, en este caso el operador y el spooder, quien era que checaba dónde caía la bola y medía. Si se fijan, el p-value es mayor al error alfa, a 0.05. Entonces, esto automáticamente las convierte en unas variables triviales para la media. O sea, variables triviales quiere decir que no son importantes. Si hay alguna duda, luego levanten la mano o abran el micrófono, ¿eh? Y este tema, ANOVA y regresión son los temas más importantes para un Black Belt, ¿eh? No se pueden quedar con dudas. Ok, entonces, decíamos que cómo rankear dentro de las variables importantes, cómo rankear las más importantes, porque no todas tienen el mismo peso. Y decíamos que eso lo vamos a ver con el estadístico F. A mayor estadístico F, significa que hay más cambio en la media en esa variable. Se fijan, por mucho, el ángulo tiene un estadístico F mucho mayor que las otras. 838. En cambio, el BEMPEC 86, la Copa 874, el Deploy 72 y la bola 50. Entonces, si hacemos un Pareto, definitivamente el ángulo se lleva por mucho la importancia en el cambio en la media. Hagan de cuenta que si yo hiciera un Pareto, ya el ángulo y luego sería el BEMPEC.
pero el BMPEG sería más o menos así. Y luego el deploy stop, así, y ahí me la llevo. Y luego ya vendrían las triviales. Vean el impacto de las triviales en el estadístico F, casi cero. No tienen importancia. Bueno, pero hay otra columna muy importante, que es la columna de contribución a la variación. ¿Alguien me la puede explicar? ¿A qué se refiere esto? Lo vimos la semana pasada, en la sesión pasada. ¿Qué diferencia tenía esta con la del F-value? ¿Qué hacía la contribución a la variación? Eric, ¿ahí andas, Eric? Josué. Sí, aquí no. Pues básicamente tengo la referencia que es qué tanto, de acuerdo a mi 100%, qué tanto es el porcentaje de contribución que tiene ese, ¿cómo se llama? Pues en este caso la variable, pues, y ya con eso, pues también es parte del cálculo del F-value, ¿no? En parte, pero la contribución a la variación explica qué tanto una variable hace más o menos la dispersión. Lo que comentabas, ¿cuánto vale el área bajo la curva de estos? cien por Fueron ciento 165 lanzamientos. Exactamente, el área bajo la curva y la variación total, ese 100% es esto que dice total. Y si se fijan, de toda la variación, que es 100%, la que se lleva la mayor variación, la mayor contribución, que creen, es de nuevo el ángulo. No nada más la media, sino la contribución seguida del tope, pero ya a un valor más bajo. Y luego seguida del BMP. La copa y la bola no son tan importantes en la contribución a la variación, pero aún así son vitales. Eso es lo que significa esta de la contribución. Entonces, significa que el ángulo es una variable bien importante, súper importante, porque es la que más contribuye a la variación y la que más contribuye, en este caso, a, a la variación y a la media. Vamos a hacer rápidamente una captura de esta pantalla para que tengamos las notas. Estas se las voy a mandar al WhatsApp para que tengamos a la vista esto siempre. Ay, ¿cuál es? Siempre se me olvida. Control Alt Screen. Pues Control ahí con la Shift, tecla Shift, de Windows Windows, S y le Shift, da. ándale eso. Windows S y ¿qué más? Shift, Windows S. Shift Windows S. Ah, sí, siempre se me olvida. Bueno, para que sean nuestras notas. Entonces me voy al WhatsApp para que tengamos estas pantallas cuando borre las notas. Ahí está. Ok. Entonces, eso es la contribución a la variación. Ya puedo limpiar esto, pero, y aquí viene el gran pero, esto no es suficiente ya para determinar la significancia estadística o que ya el análisis está completo. Todavía está parcial. Y para eso necesitamos analizar el summary model. Este cuadrito es igual de importante que el del análisis. Si no analizamos los dos, no estamos analizando bien el escenario. Bueno,
Entonces, si se fijan en el análisis de varianza, hay una columna que se llama el error del modelo. Y ese error del modelo es 1036. ¿Sí? Entonces, este error del modelo quiere decir lo que no es explicado por las variables. Ese es el error del modelo. Y ese error del modelo es 1036. Entonces, si nosotros nos vamos al Model Summary, tenemos una que se llama R-square o la R cuadrada. Si se fijan, esa R cuadrada es 100 menos 1036, o sea, el error. Y me está dando un R-square de 8964. Entonces, ¿qué significa ese 8964? Que nosotros, la variación total es explicada en un 89.6 por estas variables, pero no es explicada un 10% por esas variables. Esa es la famosa R-square. Hagan de cuenta que es como si fuera un coeficiente de correlación. Es un poco diferente, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que, si esta variación vale 100%, ¿qué es lo que me está diciendo este 8964? Que esa variación solo es explicada en un casi 90% y no es explicada en un 10%. Lo primero que pensaríamos es que nos faltan variables. O sea, falta otra variable, puede ser la liga, puede ser puede ser una variable que refiera, no sé, a la adherencia, que no se mueva esta base a la hora de hacer los disparos, el coeficiente de elasticidad de la liga, qué sé yo. Es lo que se nos puede venir primero a la mente, que faltan variables para explicar el modelo. Ahora, si se fijan, hay una que se llama R cuadrada ajustada. La R cuadrada ajustada significa con valores, análisis con variables vitales. Y vean cómo de 89.6 baja a 89.11. Están muy pegadas. Eso es bueno. Están muy pegadas la R-square y la R-square ajustada. Porque eso significa que prácticamente todas las variables son vitales, excepto dos. Ya habíamos dicho que las triviales es el operador y el sputter. Pero si se fijan, su valor F y su contribución a la variación son tan pobres que prácticamente la R-square y la R-square ajustada pegadas. ¿Eso qué significa? Que si yo vuelvo a correr este modelo y omito ya estas dos que son triviales, la del operador, el sputter, mi R-square y mi R-square ajustada deben de valer lo mismo, porque estoy quitando del modelo variables triviales. Vamos a ver si es cierto. Entonces, déjenme copiar esta pantalla, que también es importante que la tengan en su Control Windows Screen. No. Shift, ¿verdad? Shift Windows Screen. Para que tengamos la bitácora de este análisis. Se me hace más sencillo mandárselas al WhatsApp, pero bueno, ustedes pueden hacer sus notas. Entonces, fíjense bien lo que voy a hacer. Todos vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir de nuevo a Minitab y le vamos a decir Stat, ANOVA, General Linear Model, y le volvemos a decir Fit, General Linear Model. Pero ahora vamos a quitar la variable sputter y la variable operador.
porque esas ya vimos que son triviales. Todo lo demás queda igual, nada más asegúrense que en resultados aparezca tablas expandidas. Y le damos OK. Y lo mismo de la vez anterior, quiénes son los factores, quién es la covariable, pero fíjense bien ahora cómo todo es importante. Todo es importante. Eso ya lo habíamos visto del comando anterior. Todo es importante. Pero vean ahora el summary model, el R-square y la R-square ajustada se pegan todavía más. Prácticamente ahí están. No sé por qué me aumentó el grosor. Ah, es que está acá. Fíjense bien cómo la R-square y la R-square ajustada son prácticamente diferentes. Y me sigue diciendo que todo es vital. Y me sigue diciendo que la principal variable es el ángulo por contribución a la variación y el F-value. Prácticamente 89.6, 89.21 es este 89.64, 89.11. Se pegan un poquito más porque yo quité del modelo. Bueno, ¿cuál es el problema de tener una R cuadrada baja? 89.21 ajustada es baja, porque quiere decir que hay un 10% de error del modelo. Eso es un error alto. Y tenemos una tercera R-square que se llama la R-square predictiva. Fíjense bien cómo en la R-square predictiva, en el anterior modelo, cuando no limpiamos al operador y al sputter, era 88.32. Y ahora es 88.58. Tiene lógica, crece un poco. Es la predictiva. La R-square predictiva, esta es la buena para poder hacer corridas de mejora, porque quiere decir que va a predecir tu modelo en un 88 puntos. Esta es la de predicción. Acuérdense que nosotros tenemos que darle al cliente cuáles son los settings para que funcione esta catapulta. De paso, esta catapulta empezó con un espantoso proceso. Es este. Entonces, esta predictiva es, como su nombre lo dice, pues si tú tienes una R-square predictiva cercana al 100%, quiere decir que prácticamente tienes el modelo matemático. Aunque no es modelo matemático, es modelo estadístico. Y es pobre. Entonces, si yo quisiera hacer una corrida de confirmación, que ahorita todavía no hemos dicho cómo se hace, sí, claro, se debería hacer con gráficas para ubicar dónde está el 100 más menos 5. Esta R-square es muy pobre. Trae un 10% de error. Entonces, hagan de cuenta que si ustedes le pidieran al Minitab que hiciéramos una corrida de mejora en el simulador, que ahorita vamos a ver cómo fija los settings Minitab, ¿sí? La R-square es muy pobre. Entonces, algo está faltando aquí. ¿Quién me puede decir qué es lo que está faltando? Para que esa R-square sea mayor. Bien, ¿eh? ¿Qué está faltando? A ver, ustedes díganme. ¿O se Puede ser que quedarían con que nos pueden faltar más variables, alguna otra variable. Esa podría ser una sospecha. Podría ser una sospecha, pero acuérdate que estamos trabajando en un simulador de software. Entonces, no hay más variables. O sea, no hay una influencia en la liga, el coeficiente de A, no hay una influencia en el medio ambiente, no hay una influencia en la, cómo se adhiere al piso
la base, que se pueda mover. No. El simulador te dice, esas son todas las variables. En la vida real, a lo mejor tú dirías, ay, tengo que ver el coeficiente de elasticidad de la liga o hacer otras cosas. Pero no, no es eso. Falta un concepto que se llama las interacciones. A lo mejor ahorita se acuerdan. ¿Qué quiere decir las interacciones? De cómo interactúan las variables entre sí. O sea, en este caso, si el ángulo es la variable A, ¿cómo interactúa la variable A con B? O sea, el BMP. O cómo interactúa la variable A con la copa. O si agarro otra variable importante, por ejemplo, el deploy stop, que sería la variable D, cómo interactúa con A, cómo interactúa con B, las interacciones. Probablemente aquí hay muchas interacciones que estamos despreciando. ¿Cómo le hacemos para saber si hay interacciones importantes? Dentro del mismo Minitab nos vamos al menú Stat, le decimos ANOVA, y luego aquí donde dice GLM, nosotros le vamos a decir Factorial Plots. Factorial Plots. Le damos el Factorial Plots y me pone mi Y distancia y mis X. Fíjense bien cómo nada más me pone las X discretas, no me pone el ángulo. Vamos a tener que incluirlo en otra gráfica, pero pone las discretas. Le damos OK. Cuando aparece el Factorial Plots, la primera gráfica es la gráfica de efectos principales, la de la media. Viendo esta gráfica, ¿cuál variable sería más importante, Víctor? Para la media de las 4. Pues yo creo que el BNP, no, es el que se ve con mayor efecto, ¿no? No, no es el BMP, Deploy stop. es el deploy stop, es correcto. ¿Por qué es la variable más importante? Al menos gráficamente, porque es la que tiene la pendiente más pronunciada. Aunque el BMP sí la tiene también, no es tan pronunciada como el deploy. Esta pendiente o esta pendiente determinan que el deploy tiene más impacto en la media. ¿Cuál es el problema de esta gráfica? Que no vemos al ángulo, porque es una variable continua. Entonces, lo que vamos a hacer, para que también se vea el ángulo, nos vamos al menú Start, ANOVA, y en ANOVA le vamos a decir Main Effect Plot, gráfica de efectos. Y ponemos la distancia, y aquí sí vamos a poner al ángulo. Ángulo, BMP, copa, polar. Ya el operador y el scooter ya los ignoro por completo. No están estorbando. Salen variables triviales. Pero fíjense bien cómo aquí sí puse al ángulo. Le doy OK. Entonces, ahí podemos ver cómo el ángulo se lleva por mucho al deploy, ¿sí? Al den, a la copa y a la bola. Cambio en la media. Obviamente, porque tiene una pendiente así. Acuérdense que el ángulo es la única variable continua. Esta gráfica que vemos aquí se complementa con la tablita del GLM en el estadístico F. Fíjense bien cómo la columna F me dice que el ángulo es el más importante. Aquí lo puedo ver. Ahora, regresando a la gráfica anterior, los factorial plots, si se fijan, nosotros aquí saco los factorial plots, pero no sacó las interacciones, ¿verdad? Ah, no hay interacciones válidas. Bueno, no las pudimos hacer por ahí, pero sí debe haber interacciones. Me marca que no hay interacciones válidas
porque el modelo que analicé fue sin interacciones. ¿Cómo podemos saber si las interacciones pueden ser importantes? Se van al menú Stat, ANOVA, y en ANOVA le van a decir Interaction Plot, gráfica de interacción. ¿Quién es mi Y? Mi Y es la distancia. ¿Quiénes son mis factores? Ahorita vamos a quitar el ángulo, porque sabemos que es continua, BEMPEG, copa, deploy y bola. Ahí estoy poniendo las X discretas. Van posicionadas por un perno en los barrenos de la máquina a una mariposa. ¿Le damos OK? Y ahí tenemos las gráficas de interacción. A ver, esto ya lo vieron conmigo. Elizabeth, ¿cómo sé cuál interacción es importante? De En todas donde se esas. unen las gráficas, ¿no? En donde llega a haber puntos que coinciden. Por ejemplo, en esta sería el BEMPEG con Deploy Stop. BEMPEG Ahí, con deploy stop, este cuadro, ¿verdad? así es. Pero a Y ver, ¿por qué dices que es importante la interacción? El cruce no tiene nada que ver, ok. que sí es importante. De entrada te digo que sí es de las más importantes. ¿Pero qué determina la interacción? O sea que la interacción es fuerte. ¿Alguien que le ayude a Elizabeth? O sea que mientras más alineadas y juntas sí, que estén más juntas, es mayor el resultado positivo, ¿no? No. Pueden estar pegadas, como aquí, y no interactuar. Esta interacción es cero. Esta también es cero. Bueno, ahí va el O sea, a lo que recordatorio. me refiero es que mientras más alineadas estén, sería mejor el resultado, eso es lo que entiendo. No, no, eso no es. Ok. La pregunta es, ¿cómo saber que hay interacción fuerte en varias? Acuérdense, el ángulo. El ángulo de las series que difieren. Por ejemplo, aquí casi son dos paralelas. Inclusive, aunque cruzaran con este mismo ángulo, ¿sí? Es una interacción nula. Ah, sí, sí. En cambio, aquí en esta serie se pierde el paralelismo. Esta interacción es fuerte. Luego, la copa. La copa con deploy sería este cuadro. ¿Cómo ve la interacción? ¿Leve o fuerte? Fuerte. Fuerte. Porque el ángulo que entre las series se pierde el paralelismo, eso te da una interacción fuerte. ¿Cuál otra sería fuerte de esas 6 combinaciones? La de Deploy Stop con Ball. La de deploy stop con ball, muy bien. Y la interacción. Acuérdense que las interacciones pueden ser buenas o malas para la Y, dependiendo de lo que andas buscando. Aquí andamos buscando que los disparos caigan en una tolerancia 95 y un target. Puedo ver unas interacciones donde la Y, la distancia es mayor, acá una menor, pero al final del día yo lo tengo que analizar si es buena o mala respecto, ¿sí? Al 100 que ando buscando. Entonces, si se fijan ahí, tenemos 3 interacciones importantes. Ahora, ¿cómo le digo al militar en el GLM que me analice las interacciones? Porque si se fijan, la R-square vale 8961. Pero el modelo que analizamos no trae interacciones. Ujú. Entonces, ¿qué quiere decir? Si hay unas interacciones importantes, eso está haciendo que el modelo sea pobre, porque no estamos explicando el modelo con interacciones. Lo estamos explicando con puro efecto principal, o sea, esta gráfica.
Entonces, vamos a Stat, ANOVA, LM, y le volvemos a decir Fit General Lineal Model. Y ahí está lo que ya hicimos. Fíjense, en covariable siempre es el ángulo porque es la variable continua. Y en factores es la discreta. Ahora le vamos a decir al Minitab que me analice las interacciones. Entonces nos vamos aquí a donde dice Model. Y vean cómo lo que está analizando actualmente Minitab solo es esto, los términos en el modelo. Si se fijan en los términos en el modelo, solo hay puro efecto principal. La variable ángulo solo, el BEMPEG solo, la copa solo, la de proyecto. Bueno, pero aquí mismo podemos señalar